Terminamos todas las alajot de Purim. Vamos a empezar un tema nuevo. Rambam trae, hay un tema que se llama, en su libro Rambam, Ilhot Avodah Zarah, leyes de idolatría. O sea, ¿qué me interesa a mí? La idolatría. Obvio que la Torah lucha contra la idolatría, ¿no? Lucha contra la Avodah Zarah. Y hay un montón de misbot que tienen que ver, porque todo el tema del judaísmo es creer en el Dios verdadero. O sea, todo lo que tiene que ver con idolatría es lo falso. Por eso uno debe estudiar también eso para saber en qué está equivocado o qué no, o qué es verdadero o qué no. Y hay temas muy interesantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con la magia. Magia, brujería, hechicería, todo eso. ¿Qué dice el judaísmo al respecto? Astrología. Si el judaísmo cree o no cree en la astrología. Porque vos... Muy bien, y eso vamos a ver que hay que analizar de fondo el tema, porque... Perfecto, ya está. Si dijiste me interesa, ya está, lo mejor para mí. Porque conseguir temas que les interesen... No. Bueno. En principio, Rambam, antes que todo, te hace como un preámbulo de cómo empezó la idolatría en el mundo. O sea, la pregunta es esta. ¿El mundo nació con fe en Dios o el mundo no? Al principio era incrédulo, creía en tonterías y después fueron... ¿Cómo lo ven? Según lo que dice la Torah, ¿no? La segunda. Nació con fe. O sea, Para mí nació. No nació con fe. Primero no creían y después empezaron a creer. Esto sería la manera normal de pensar, ¿no? Pero ¿qué dice la Torah? ¿Adán y Eva creían en Dios? Sí. Y Dios los creó. O sea que los primeros creían en Hashem. O sea que al principio todos creían en Hashem, porque los hijos de Adán y Javá, Caín y Abel, ¿creían en Hashem? Sí. O sea, ¿cuándo empezó el tema de que se desviaron? Después de la... ¿Entendieron? Después de comer del árbol. Podría decir, pero no dice nada la Torah. La Torah vos ves que, inclusive después de comer del árbol de la Torah, vos ves que siguen creyendo en Hashem. Becerro de oro viene mucho más, mucho después. Lo que sí tenemos, que Abraham Avinu lucha con... Sí, o sea que veo que ya en la época de Abraham, sí, son todos idólatras. Pero desde la creación del mundo hasta Abraham Avinu, pasaron 2000 años. 2000 años. ¿Entienden? Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Se entendió la pregunta? Eso es lo que quiere tratar de explicar Rambam. O sea, ¿cómo nació la idolatría? O sea, ¿por qué? Porque al principio todos creían en Dios. ¿Tienen la hojita? Dice así. Bimé Enosh. Me dice, en la época de Enosh. ¿Escucharon de Enosh? Enosh es un personaje de la Torah, ¿está bien? Que de repente dice, vamos a ver qué dice de Enosh. En la época de Enosh, Taú Bene Adam Taut Gadol. ¿Qué es Taut Gadol? Un gran error. Un Taut grande. O sea, tuvieron un Taut. Hay equivocaciones y hay equivocaciones. Pero esta equivocación fue gigantesca. ¿Qué pasó? Nibará etzat Jachmeo Toador. Dice que los consejos de los sabios de esa generación se nubló. O sea, no tenían las ideas claras. Ve Enosh Atzmo, y Enosh, que es un personaje de la Torah, Minatoim, era parte de esa gente que se equivocó. O sea, grandes sabios se equivocaron. ¿Cuál fue la equivocación? Soaita Tautan. Estoy en el segundo renglón. Esta fue la equivocación. Ambru, miren lo que dijeron. ¿Por cuánto? Veael, Barako, Javim, ¿Hashem creó las estrellas? Sí. ¿Dios creó el sol, la luna y las estrellas? El Ube Galgalim, el Uleanik. ¿Y Dios maneja el mundo a través de las... O sea, ¿Dios maneja el mundo a través de las leyes naturales? Sí. Bueno, entonces, en palabras modernas serían las leyes naturales. Pero ahí, ¿cómo creían en la antigüedad que Dios manejaba este planeta? ¿Cómo lo manejaba? A través de las constelaciones. ¿Entendieron? O sea, que Dios puso esas constelaciones en el cielo para manejar este mundo. Muy bien, y esta bola. Benatnu Bemarón. Y Dios los puso en el cielo. Puso a las estrellas en el cielo, ¿no? Sí. Halak Laem Kabot. Por lo tanto, Dios les dio cierto honor. ¿A quién? A las estrellas. Miren lo que dicen ahora. Veem Shamashim. Y esas estrellas son como siervos de Kadosh Baruj Hu, ¿no? Perfecto. Reuimem le Shabaham. Entonces, ¿no sería apropiado que nosotros también las alabemos? ¿Entendieron lo que dicen? ¿No sería apropiado alabar a las estrellas? ¿Por qué? Porque si Dios las puso en el cielo y les puso en una dimensión tan elevada, sí, ¿qué dijiste? Una cosa es alabar y otra cosa
Es verdad, todavía no empezó la idolatría. Dijimos, la pregunta fue, ¿cómo empezó la idolatría? Dice Rambam, empezó de un error. Fíjate, todavía no es idolatría. Pero ese error lo llevó a la idolatría. ¿Cuál fue el error? El error fue que pensó que Dios querría, pensaron que Dios, o sea, creen en Dios, creen en Dios. Dijeron, pero si Dios puso las estrellas en el cielo, por algo será. Seguro que Dios se va a poner contento si nosotros también las alabamos. ¿Entendés el error? Pará, tenemos que analizar cuál es el error. ¿Qué tiene de error? Si Dios las puso en el cielo, por algo será. A lo mejor hay que alabarlas. ¿Dónde está el error? Pará, no dijeron de alabar a las estrellas. Sí, a las estrellas porque las estrellas Dios las puso en el cielo y si Dios maneja el mundo a través de las estrellas y como esas estrellas son como siervos de Dios, entonces seguro que Dios le gustaría que también las alabes a ellas. Lo que tenemos que descubrir es dónde está el error, ¿eh? Pero sería lo mismo con el sol, con la luna. Sí, con el sol, la luna y las estrellas. Sí. ¿Dónde está el error? Aparentemente en la metáfora que dije. ¿Dónde está el error en la metáfora? Si Dios las puso en el cielo, les dio cierto honor. Por lo tanto, nosotros también le tenemos que dar honor. Dice Rambam, es un gran error. ¿Dónde está el error? Pensar que porque están en el cielo. No, porque están en el cielo las tengo que honrar. No, Pero Dios las puso en el cielo, en un nivel elevado. depende de la perspectiva. ¿Entendieron la pregunta? Lo que tengo que descubrir es cuál es el error, ¿eh? El error. Ahora yo les traigo un ejemplo. Si yo digo, Netanyahu tiene un lindo gabinete de gobierno. ¿Está bien? La verdad que armó un grupo, los ministros son buenos, se portan bien, están dirigiendo bien el gobierno de Israel. Si yo alabo al gabinete de gobierno del primer ministro de Israel, Netanyahu, ¿Netanyahu no va a estar contento? Sí, ¿no? Si yo alabo al gobierno, a los ministros, ¿el presidente no va a estar contento? Sí. Perfecto. Es lo mismo que acá, ¿no? ¿Cuál es el error? ¿Entendieron lo que dijeron ellos? ¿Entendieron? Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error en alabar? Si yo alabo al gabinete de gobierno, él... Pero, sí, seguro que Dios no quiere. Pero ¿dónde está la lógica de que seguro Dios no querría eso? No, si lo puedo explicar con lógica, ¿no? Que seguro que Dios no querría eso. Porque si no, la verdad que porque si no lo puedo demostrar por qué no, la verdad que tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Qué tiene de grave? A ver, respuesta. Tal vez que tipo, no estás alabando como al creador, sino como a los que están. Como Sí, estoy alabando a quién, a una creación. súbditos. Estoy alabando a un súbdito. Pero en el ejemplo del presidente entra bien, ¿no? Como un rey que tiene a sus empleados. Estaríamos Sí. alabando a los empleados y no al rey que está dirigiendo. ¿Quién tiene la. Pero en el caso de que yo diga, qué bueno es el ministro de Tesoro de Netanyahu, ¿Netanyahu va a estar contento? Sí. ¿En esto estás de acuerdo que sí? Entonces, ¿por qué acá si yo digo, qué buena el planeta Marte, y a lo mejor Dios va a estar contento? No, acá no. ¿Dónde está la diferencia entre este ejemplo y este ejemplo? Pero está bien, fuiste bien. Dijiste que esto eran creaciones, ¿no? En un gobierno el presidente se pone contento que yo alabe a su gabinete de gobierno, porque eso también lo está alabando a él, ¿no? Bueno, pero si yo alabo a la estrella, si alabo a, ¡wow! ¡Qué grandioso que es el sol! ¿Estoy alabando a Dios? ¿Cuál es la diferencia? O sea, las estrellas las hizo Dios, las puso ahí por ahí. Exacto. O sea, son De Dios. creaciones. Y Dios es el creador. Entonces, no, si yo alabo a la creación, no estoy alabando al creador. ¿Entiendes la diferencia? En cambio, Netanyahu, el primer ministro, con otros ministros, tienen algo en común. Son todas creaciones. Todos son creaciones. Pero Dios no es una creación. Dios es el creador. Entonces, si yo alabo a la creación como que es algo por sí mismo, es una falta de respeto al creador. ¿Entienden? Si yo alabo de verdad, alabo al creador. ¿Qué sentido tiene alabar a la creación? La creación, ¿por qué es el sol? ¿El sol por qué es sol? Porque Dios lo hizo sol. ¿El sol hizo algo para ser sol? ¿La luna hizo algo para ser luna? Nada. Entonces, ¿tiene algún ¿cómo se dice? ¿Algún mérito? ¿Mérito propio? No hay mérito. Si vos alabás a algo, lo alabás porque tiene méritos. ¿Entienden? En cambio, todo esto es creación de Dios. ¿Entendieron cuál fue el error? Este fue el error. El error fue así.
pensaron que a Dios le iba a gustar que alabes a las estrellas. Pensaron, pero se equivocaron. Porque Dios no se va a poner contento porque alabes a las estrellas. No es el mismo caso de un primer ministro o de un rey. No es el mismo caso. Porque un rey o un primer ministro son creaciones. Y Dios es el creador. Entonces no puedo ponerlo a la par. Porque hay diferencia. ¿Se entendió? Sí. El error lógico de esa generación. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Se entendió? No. Entonces, decir que es apropiado alabar a algo de la creación no es correcto. La Hlok Laem Kabod. Beseu, miren el cuarto renglón. Seu retzon a él. Presta atención, o sea que cuando nace la idolatría, todavía no es idolatría, la alaba, pero nace de un error, ¿no? Pero dice, Seu retzon a él, ¿creían en Dios? Sí. Es el retzon de él, o sea, no es que no están creyendo en Dios, creen en Dios, pero piensan que Dios quiere que hagas eso. Dicen, Dios no quiere nunca que hagas eso. ¿Se entendió el error? Legadelu lejabed mashegidlo bejibdo, que Moshe Amelech rose lejabed abadab. Ulefana, Seu Kivdo Sheloma. O sea, fíjense interesante, todavía no nació la idolatría, pero de ahí viene la idolatría. O sea, la idolatría nació de un error. La idolatría no nació. Las primeras personas creían en Akadosh Baruj Hu. Nada más que pensaron que Dios querría que tú alabes a las estrellas. Es una tontería, pero eso es lo que pensaron. Y pensaron que alabando a las estrellas Dios se iba a poner contento. El error es que alabar a una creación no pone contento al creador, porque es un error de cálculo, es un error de pensamiento. Lo único que tiene sentido es alabar al creador de todo. Eso sí tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido alabar al creador de todo? Porque es el máximo. O sea, ¿a qué tiene sentido alabar? Al máximo. No tiene sentido alabar a algo secundario. Esa es la lógica. Si tiene sentido alabar, si tiene sentido servir, es servir al máximo. Servir a algo secundario, no. ¿Se entendió el error? Está bien. Una más, la bet. ¿Qué van shealá davar sea al Libán? Por cuanto que pensaron que Dios quería que alabes a las estrellas, ithilu libnot la kohabim ejalot. Empezaron a construir altares. Al principio no había altares. Empezaron a construir un altar. ¿Altar para qué? Altar para el sol. Altar para la luna. ¿Cuál era el dios más famoso en la antigüedad? El sol. El sol. Hay quien viene de ahí dice el fuego y sol. Uleakrib laem korbanot. Empezaron a hacerle korbanot. Ule Shabham, empezaron a honrarlos. Ule Shtahabot, empezaron a arrodillarse. Miren lo que dice. Que de Ileasik Retzon Boré. Para captar, para así, la voluntad de Dios. O sea, no lo hacían por sí mismos. O sea, creían en Dios y creían en otros ministros de Dios. Y pensaban que servir a los ministros de Dios era una manera de servir a Dios. El error es que no está sirviendo a Dios. ¿Se entendió? Vedatamarra, Besea ya Ikar Abodá Sara. ¿Qué es Ikar Abodá Sara? Así nació la idolatría. Claro que con el tiempo, ¿qué fue pasando? Con el tiempo que... al principio creen en Dios y creen en otros. Creen que a los otros los tenés que servir. No creen que a los otros que tenés que servir son deidades. Pero creen que sirviéndolos ponés contento a Dios. ¿Entendieron el error? ¿Qué pasa con el tiempo? De repente se empiezan a olvidar del verdadero y se quedan con los intermediarios. ¿Entendieron? Que en verdad no son intermediarios porque no son semidioses. Pero como hay altares y otras cosas, empiezan a pensar que eso sí también tiene poderes. O sea, al principio, cuando nació la idolatría, no pensaban que las estrellas tenían poderes. ¿Entendieron? Pensaron que era bueno alabarlos porque Dios los puso en el cielo. Y si Dios los puso en el cielo, por algo será. Pero entendían que esa estrella no tiene ningún... que hace solamente lo que Dios la puso para hacer. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Se fueron olvidando quién es el que maneja todo, que es Dios, y empezaron a pensar que esas cosas o esos elementos manejan cosas en el mundo. ¿Se entendió? Bueno, empezamos hoy. Las estaba buscando todas, por eso. Bueno, seguimos si Dios quiere. Mañana seguimos otras clases. Bueno, empezamos el tema de cómo nace la idolatría en el mundo. Hasta aquí. Muy bien.